Luis Pacheco Carrillo, sacerdote católico por 12 años, en la ciudad de Oaxaca, México, narra aquí el testimonio de su conversión al Evangelio del Señor Jesucristo. En el año de 1929, nací en una pequeña población del estado de Puebla, Zapotitlán, Salinas, en el seno de una familia practicante de la religión católica, en donde 3 de mis tíos eran sacerdotes. Cuando tenía aproximadamente 15 años, vi desfilar uno por uno a mis hermanos hacia el seminario diocesano de Oaxaca, con el deseo de estudiar y prepararse para llegar un día a ser sacerdotes, ministros de la religión católica. De ellos solamente uno llegó a ser ordenado sacerdote. Por entonces, a mí no me interesaba nada la religión, y solo quería llevar una vida libre y descarriada, en compañía de amigos del mismo propósito. Mas por aquellos días, me empezaron a venir por las noches lo que en el mundo suele llamarse pesadillas, pues noche tras noche soñaba con el diablo. No resistiendo yo esta situación, decidí contar a mi padre lo que me acontecía. Él, por toda respuesta, me dijo: con la vida que tú llevas, ¿qué es de raro que el diablo duerma contigo? A partir de esta respuesta, empecé a reflexionar sobre mi problema, pensando: si ahora esta es mi parte con el diablo, seguramente esto es indicio de mi parte con él en el infierno. Esto me horrorizó. No, me dije, de ninguna manera, porque yo no quiero ir al infierno. Pero, ¿qué hacer? Pensé que tenía que lograr el perdón de mis pecados, y para ello, según el adoctrinamiento que había recibido en las clases de catecismo de la religión católica, debía confesar mis pecados a un sacerdote y esperar de él el perdón de mis pecados. Busqué en las ciudades de Huacán, Puebla, a un sacerdote anciano y que no me conociera para poderle decir las maldades de toda mi vida. Sin embargo, aunque lo hallé a mi gusto, no me satisfizo el ver que por su ancianidad dormitaba mientras yo le decía mis pecados. Y cuando terminé la confesión, y él me dijo que mi penitencia era solamente el rezo de 5 pequeñas oraciones, pensé que seguramente me ponía esa penitencia tan pequeña por no haber oído bien cuántos pecados le había confesado. No contento con esto, busqué a otro sacerdote a quien confesarle nuevamente mis pecados, pero ahora busqué a uno que no fuera anciano. Este sacerdote me puso por penitencia el rezo de un rosario, que fue una penitencia un poco más grande, pero de ninguna manera me dejó satisfecho, porque yo no podía comprender que con tan poca penitencia quedara satisfecho el adeudo de mis muchos pecados. Me interesé en buscar una explicación de esta desigualdad entre mi gran adeudo y mi poca cooperación para saldarlo que me marcaban los sacerdotes que oían mi confesión. Entonces me explicaron que lo que ahora no saldara con mi penitencia de la confesión, lo iría yo a pagar en el purgatorio. Y me dijeron también que por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, se me perdonaba la culpa de mis pecados, pero que yo debía pagar la pena, o sea, el castigo de mis pecados. Esto no me gustó. Yo no estaba dispuesto a ir a quemarme en el purgatorio por unos tantos cientos de años hasta llegar a pagar por todos mis pecados. Entonces me dijeron que en esta vida podía disminuir este castigo del purgatorio haciendo más penitencias por mi cuenta y procurando ganar las indulgencias que concedía el Papa con el rezo de ciertas oraciones indulgenciadas
y otras prácticas religiosas. Me detengo aquí un momento para manifestar lo que más tarde yo encontré en las Sagradas Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, derramando su sangre para la remisión de ellos. Pero la Biblia no hace esta distinción en el sacrificio de Jesucristo entre la culpa y la pena del pecado. Esa es una doctrina de hombres. La Biblia enseña en Isaías 53:5 lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan perfecto es el perdón que se obtiene por la fe en la sangre de Jesucristo, que Dios promete no acordarse nunca jamás de las iniquidades de los que entran en pacto con Él por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto daño está haciendo en la religión católica esa doctrina que afirma que Cristo solo nos libró de la culpa, pero que no nos libró del castigo del pecado? Por eso es que allí no tienen la seguridad de su salvación, porque nunca saben si ya pagaron ellos suficientemente por el castigo de sus pecados. En cambio, nosotros, confiando, tal como lo dice la Escritura, en la ofrenda poderosa y suficiente que Cristo presentó una vez al Padre Celestial en lugar nuestro por el pecado de todos nosotros, desde ese momento que confiamos plenamente en el sacrificio suficiente del Señor Jesús por nosotros, encontramos la seguridad de ser libres de todo castigo por el pecado por la fe en el Señor Jesucristo. Yo sé que cuando un evangélico habla de esta manera a un sacerdote, entonces el sacerdote, como lo hacía yo antes, presenta el texto de Colosenses 1:24, en donde se dice que nosotros completamos en nuestra carne lo que faltó a las aflicciones de Cristo. Pero ahora que ya hemos leído bastante la Biblia, encontramos en el contexto bíblico que allí San Pablo se está refiriendo a las persecuciones y diversos sufrimientos que le venían por el nombre del Señor y por predicar a otros el auténtico evangelio. Pero de ninguna manera allí se trata de sufrimientos para alcanzar el perdón de los pecados. Pueden leerse a este respecto los textos de 2 Corintios 1:5, 2 Timoteo 1:8 y 2 Timoteo 2:10, etc. Bien, después de esta aclaración bíblica, prosigo narrando mi testimonio. Con aquella doctrina de poder ahora, de diversas maneras, conseguir una disminución del castigo del purgatorio, decidí ingresar a un convento de monjes donde la vida consistiera principalmente en hacer penitencias para expiar por los pecados de la vida pasada. Ingresé al seminario filipense de la ciudad de Puebla en el año de 1945. Allí busqué principalmente resolver ese mi problema purgatorio que me afligía. Allí en este seminario me enseñaron a hacer penitencia. Me azotara con cuartas, me pusiera un cilicio de clavos en la cintura, me bañara con agua fría helada todas las mañanas a las 4 de la mañana, y me pusiera otras mortificaciones en el cuerpo. Sobre todo tuviera muchos rezos para que con ello alcanzara el perdón de mis pecados. De este seminario pasé a Roma en el año de 1948, en donde estuve estudiando en la Universidad Gregoriana por 2 años, para obtener un título académico, pues los superiores del seminario de Puebla dispusieron dedicarme al magisterio en dicho seminario. Finalmente, pasé al seminario de Oaxaca en el año de 1955, y allí fui ordenado sacerdote 2 años después, en el año de 1957, por el entonces arzobispo de Oaxaca, doctor don Fortino Gómez León, quien también me dio el nombramiento de prefecto de disciplina y de profesor de diversas asignaturas en el mismo seminario diocesano de Oaxaca. Durante 8 años más continué mi vida penitencial siendo ya sacerdote. Pero llegó un momento en que me puse a reflexionar
sobre lo logrado con esa clase de vida. Por una parte, podía constatar que mi vida de maldad tomaba nuevas formas y por tanto mi cuenta con Dios era ahora más grande. Por otra parte, la conciencia me decía que ciertamente no había yo expiado nada por mis pecados pasados. Ante esto, estaba yo experimentando el fracaso de todos esos medios que me habían aconsejado para escapar de un purgatorio. Entonces me preguntaba, ¿qué lugar me correspondería después de la muerte? ¿Sería el cielo? Yo sabía que no. ¿Sería el purgatorio? Quizá tampoco. ¿Sería el infierno? Seguramente. Yo veía que hacia allá estaba caminando seguramente. Pero, ¿qué hacer? Resolví entonces no pensar ya nada acerca de esto, pues solo me atormentaba con este pensamiento y no veía una solución clara y segura a este problema. Por 2 años viví así, sin querer pensar ya en el más allá después de la muerte. Pero, gracias a Dios por su misericordia, algo pasó en el año de 1967. Hizo falta en el seminario de Oaxaca un profesor para la clase de la Introducción a las Sagradas Escrituras. Me tocó a mí dar esa clase. Me preparé para esa clase leyendo y estudiando el libreto de esa clase. Pero no fui tan feliz en esa primera clase que di, pues los alumnos mostraron enfado y descontento en esa mi clase. Pregunté qué les pasaba y ellos me dijeron, nosotros creíamos que en esta clase se nos iba a dar a conocer la Biblia y que sobre este libro de la Biblia sería la clase. Quise salir de mi apuro diciéndoles que en las próximas clases abriríamos la Biblia y que nuestras clases serían directamente sobre la Biblia. En esta situación me dediqué a leer intensamente la Biblia para no dar la impresión en mi clase de ser un ignorante de la Biblia. Fueron así 2 años de intensa lectura de la Biblia con este motivo. El resultado de este contacto con la Biblia fue de grandes consecuencias. En primer lugar, encontré que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido perfectamente en todos los tiempos. El Señor Jesús afirma en la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. En segundo lugar, encontré que esta palabra redarguye fuertemente sobre el pecado que uno ha cometido. Un día, al leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, que dice así, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Yo sabía que esta no era palabra de un hombre que está jugando o bromeando, sino que era la verdadera palabra de Dios, el autor principal de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, encontré que esta palabra no solo pone sobre el tapete el problema, sino que da al mismo tiempo el más seguro camino de solución que uno pueda desear. Esta solución la encontré en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, en donde se lee: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya sé ahora, me dije, leyendo con cuidado esta palabra, yo también voy a poder creer en Jesucristo, tal como habla esta palabra, y así yo también voy a poder entrar en la vida eterna. Aleluya. Sin embargo, al dedicarme así más de lleno a la lectura de las Sagradas Escrituras, fui descubriendo paso a paso que todo el ministerio que yo venía ejerciendo como sacerdote católico no aparecía de esa manera en la Biblia. En donde, por ejemplo,
aparecen en la Biblia esas bendiciones de las imágenes que yo hacía como sacerdote? Por el contrario, allí en la Biblia está prohibido tener imágenes, está prohibido honrar las imágenes, está prohibido inclinarse ante ellas. Por tanto, cuando ya logré verificar bien esta constante prohibición de Dios en su palabra, me dispuse a sacar de mi habitación todas las imágenes que yo tenía, y también nunca más seguí haciendo esas inclinaciones que hacía yo antes de la misa ante la imagen del altar, cuando iba a empezar la misa y después de la misa, como me lo ordenaban los libros litúrgicos de Roma. ¿A quién había de obedecer? ¿A Roma, que me decía que me inclinara ante la imagen antes de la misa? ¿O a Dios, que dice claramente en su palabra, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás? También, ¿en dónde está en la Biblia el uso de la cruz que tantas veces tenía yo que hacer en cada misa y en cada bendición? Encontré que el Señor Jesús no dejó que sus discípulos anduvieran haciendo cruces acá y cruces allá, sino que ellos invocarían su nombre, y que en este nombre serían atendidos en sus oraciones hechas a nuestro Padre Celestial. De igual manera, el Señor Jesús dejó su nombre para que creyeran en Él, y a los que le reciben, los que creen en su nombre, les promete pasarán a ser hechos hijos de Dios. Finalmente, el Señor Jesús declara que sus discípulos tendrán autoridad para echar fuera a los demonios, invocando con fe su santo nombre. Así pude ver que el poder de Dios está no en cruces hechas o bendecidas, sino en la fe en su nombre. Inmediatamente dejé de hacer más las cruces de la misa y empecé a orar a Dios el Padre siempre en la confianza del nombre del Señor Jesús, que Dios nos ha dado para ser salvos. Así, poco a poco, fui omitiendo todo aquello de mi ministerio sacerdotal que yo iba encontrando que era contrario a la palabra de Dios de la Biblia. Finalmente, decidí escribir al arzobispo de Oaxaca, que entonces era don Ernesto Corripio Ahumada, y decidí decirle que no quería más ser sacerdote, enseñando doctrinas que no están en la Biblia. Después hablé también personalmente con él, y le dije que lo único que yo estaba dispuesto a tener en mi ministerio era el predicar exclusivamente las doctrinas de la Biblia y no más. El arzobispo de Oaxaca me dio por respuesta que escogiera yo la parroquia de Oaxaca y que allí iría con esta clase de mi ministerio. Llegamos al acuerdo que sería la parroquia de San Felipe Usila con los pueblos que le correspondían, esto es unos 24 pueblos. Y el 10 de mayo de 1969 llegué a la población de San Felipe Usila con un buen equipaje de Biblias, Nuevos Testamentos y diversas porciones bíblicas por separado. Al cabo de año y medio de andar recorriendo esos pueblos con la administración de la palabra de Dios de la Biblia, yo podía contemplar un panorama muy hermoso, viendo muchedumbre de personas que a mi llegada a esos lugares eran de lo peor, asesinos, adúlteros, borrachos, ladrones, etc. Y después de haber tenido contacto con la palabra de Dios de la Biblia, habían conocido al Señor Jesucristo, el Salvador prometido a los hombres, en quien habían creído y quien los había salvado poderosamente. Por esos días me llegó carta del arzobispo de Oaxaca, en la que se me decía que bajara yo a Tehuacán, Puebla, para participar en las jornadas de la cruz, que serían los días 4, 5 y 6 de diciembre de ese año de 1970, y que después podría yo continuar trabajando en la misma parroquia a mi cargo, conforme él me lo había dicho. Era primera vez que yo oía hablar de esta clase de jornadas, una clase de estudios que daban un enfoque nuevo a las relaciones del pueblo con el sacerdote y a las relaciones del sacerdote con el obispo. Al llegar a Tehuacán, me encontré con una reunión de unos 50 sacerdotes y varios obispos de otras diócesis. Empecé a informarme acerca del objetivo de dichas jornadas y me sentí muy turbado al saber que al fin de las jornadas
los sacerdotes debían hacer juramento de obediencia al obispo, y los obispos debían ratificar su voto de obediencia al Papa, y así, prácticamente, yo estaba mirando a dónde iban a conducirme tales jornadas, esto es, a volver a tomar las doctrinas de Roma y a sujetarme ciegamente a ellas, como allí se enseñaba. Comenté con los sacerdotes que yo no estaba dispuesto a esto, pues ya había conocido la autoridad de la Biblia, la cual, por ser auténtica palabra de Dios, sí había que creer y sí había que obedecer. Entonces me empezaron a visitar algunos sacerdotes a mi celda para decirme que no fuera a dejar de hacer el juramento anunciado para el final de las jornadas, porque si no hacía ese juramento, yo quedaría ya fuera de la organización de la Iglesia Católica. Al contrario, me instaban a que hiciera ese juramento, y así permanecería yo dentro de esta organización de la Iglesia Católica, y de esta manera podía yo ayudarles a ellos en las doctrinas de la Biblia, y así más tarde, varios de ellos también podrían salirse de esta organización. Me decían, no seas egoísta, no te salgas, espéranos, y nos saldremos contigo varios de nosotros. Con esta palabra fui vencido, pues aún no había yo hecho mi decisión total por Jesucristo, y por tanto, no hubo fuerza en mí en esta ocasión. Llegó el momento. Hice tal juramento ante el obispo de Tehuacán, con verdadero pesar de mi corazón. Fue la hora más triste de mi vida. Saber ya que era un camino errado, y a pesar de eso, haber tenido que jurar el caminar por él. Al día siguiente, tomé inmediatamente la avioneta para llegar pronto a encontrarme con los hermanos de la parroquia. ¡Qué impresión aquella! Esos hermanos estaban gozosos por la nueva vida que habían recibido de Cristo a través de su santa palabra. Hermano, me dijeron, mira, ahora que te fuiste, ya te han convertido tales y tales personas. Cristo tiene poder. Esto fue para mí un golpe muy duro a mi corazón. ¿Qué voy a hacer? A estos hermanos que Cristo ha salvado, cuando yo les he dado exclusivamente su santa palabra de las Sagradas Escrituras, y no les he enseñado nada de las doctrinas de Roma, ahora voy a empezar a mostrar el antiguo camino de las doctrinas de Roma, en el cual yo anduve cuando sacerdote, y por el cual nunca vi el fruto de un cambio tan poderoso y tan profundo como el que yo estaba viendo en esos hermanos. Ciertamente, había yo hecho juramento al obispo, y de acuerdo a este juramento, así tenía que proceder. Pero no me atrevía a hacerlo. Tampoco tenía fuerza para continuar como antes, exhortándolas a creer en la santa palabra. Así pasaron 2 días. Y al tercer día, después de haber estado comparando detenidamente las doctrinas romanas con las doctrinas de la Biblia, no pude más. Me levanté de mi escritorio allí en el curato, aquella tarde del tercer día. Cerré las puertas del curato y entonces caí de rodillas en el centro de esa habitación para decir al Señor Jesús esta oración. Señor Jesús, ahora veo que son 2 caminos muy distintos, el de las doctrinas de Roma y el de tu santa palabra. Por 12 años he mostrado a muchos las doctrinas de Roma y nunca vi un cambio poderoso en las gentes como lo estoy viendo ahora, que solamente he dado a estas gentes las enseñanzas de tu santa palabra. Esta tarde me decido totalmente por tu palabra, y tú serás mi Señor, y tú serás mi guía. Entonces sentí un gozo y una seguridad tan grande como nunca antes. Abrí las puertas del curato, llamé a los hermanos, los animé a seguir adelante, y que desde entonces haríamos todo lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Entonces ocurrieron algunas cosas.
Los católicos del pueblo que no habían recibido la palabra de Dios se propusieron investigarme y decidieron hacerlo de la siguiente manera. Me pedirían que yo estuviera en el pueblo para la fiesta de la Navidad, rogándome que yo les celebrara dicha fiesta. Si en esa fiesta, decían, yo daba a besar la imagen que llaman la imagen del niño Dios, eso era una señal de que todavía era yo un sacerdote católico. Pero si yo no lo hacía, entonces quedaba de manifiesto para ellos que yo ya no era un sacerdote católico y entonces se propondrían sacarme de la población. De hecho, un día llegó al curato una nutrida comisión encabezada por las autoridades del pueblo para pedirme le celebrara la fiesta de la Navidad. Les contesté que sí estaría yo para esa fecha en el pueblo, pero que yo tendría que actuar conforme a la palabra de Dios. Llegó el día. Prediqué al Señor Jesucristo en esa noche, y que también es necesario recibir a Jesucristo en el corazón para ser salvos. Terminé con oración y con alabanzas al Señor, por los que recibieron al Señor esa vez, y terminé sin dar a besar a la gente la imagen como lo estaban esperando. Entonces una comisión me siguió hasta la sacristía para decirme que se me había olvidado dar a besar al niño Dios. Yo les contesté que eso ya no lo podemos hacer, porque eso es la idolatría que tanto ofende a Dios. A partir de entonces, empezaron a pedirle al arzobispo de Oaxaca que me cambiara, que me quitara de allí. El arzobispo entonces mandó a San Felipe Usila una comisión de 3 sacerdotes para que allí investigaran sobre el problema que aquella gente tenía conmigo. Llegaron a Usila esos 3 sacerdotes. Los recibí y los atendí como mejor pude, ocupándome en explicarles también la forma de trabajo que ahí teníamos y los resultados que ya veíamos. Por la noche les invité a que estuvieran presentes en nuestra reunión de la Biblia y de oración. En esa reunión les invité a que dijeran alguna palabra a la congregación, y uno tras otro fue pasando, expresándose casi de idéntica forma los 3, en estos términos más o menos. Amadísimos fieles, nos da gusto que ustedes ya están leyendo la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras. Sigan adelante y que Dios les bendiga. Al día siguiente, cuando ya se disponían a regresar a Oaxaca y estaban esperando la avioneta, me dirigí a ellos preguntándoles de la siguiente manera: ahora ustedes llevarán al arzobispo la información de lo que han visto y oído, pero quiero hacer a ustedes una pregunta que creo me podrán contestar. Díganme, ¿esto que han visto es de Dios o no es de Dios? Entonces uno de ellos, el sacerdote Manuel Gaitán, que era párroco de Valle Nacional, Oaxaca, contestó de la siguiente manera: mira, Luis, eso que estás haciendo es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Yo ya empecé a hacerlo un poco en mi parroquia, pero la gente se me viene encima. Tú ya te aventaste, a ver cómo te va. Esta respuesta fue para mí muy significativa, porque los otros 2 sacerdotes no la contradijeron en nada, sino solo dejaron entrever sus temores por lo que pudiera provenir de los no creyentes. El resultado de esta visita investigadora fue que el arzobispo de Oaxaca citó a una junta en la casa del arzobispado a todos los párrocos foráneos, representantes de todo el clero de Oaxaca, y a esta junta fui llamado también para responder a las preguntas que allí se me harían. Duró 3 horas esta junta, en la cual no se trató otro asunto que el caso del párroco de Usila. Contestando con la ayuda de Dios a las preguntas y objeciones que ahí se me presentaron, terminó finalmente el arzobispo Corripio Ahumada con estas palabras: pues que siga el padre Pacheco, pero con cuidado. Volví a la parroquia. Los hermanos se gozaron. Los no creyentes tuvieron una reacción contraria al ver que no habían logrado su propósito de obtener del arzobispo que me quitara de ese lugar.
Le escribieron entonces al arzobispo con amenazas sobre mi persona si no me quitaba de ahí cuanto antes. El arzobispo entonces me puso un telegrama urgente para que me presentara en el arzobispado de Oaxaca. Llegué al arzobispado de Oaxaca el día indicado y entonces el arzobispo me dijo: ahora sí, ya no se puede más. No sabes cuántas son las acusaciones que han llegado contra ti. Ya he consultado con los consultores diocesanos y hemos dispuesto que salgas de ahí. Señor arzobispo, contesté, ¿podría yo saber cuáles son los delitos de que se me acusa? Entonces el arzobispo me dijo: mira, no es que hayas hecho algo malo, no hay ningún delito tuyo. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás haciendo, pero nosotros poco a poco vamos a dar a la gente la Biblia. Mira, me voy a morir yo, te vas a morir tú. Van a pasar 100, 200, 300 años y aún no vamos a poder enseñar así todavía la Biblia. Ese es el problema, que tú estás procediendo muy rápidamente. Pero señor arzobispo, yo no voy a vivir 200 o 300 años. Y lo que yo ya sé, que es lo de Dios, eso es lo que tengo que mostrar a la gente, si yo me presento como un ministro de Dios. De otra manera, ciertamente, yo sería un mentiroso diciendo que es de Dios lo que sé que no es de Dios. El arzobispo insistía en su posición, y yo no podía proceder en contra de la luz de la palabra de Dios como me alumbraba. Al prolongarse por algún largo momento esta situación, pedí al arzobispo me permitiera poner por escrito esta mi determinación. Él me proporcionó papel y su máquina de escribir, y me dejó solo para que yo escribiera mi determinación final. Allí escribí mi resolución de proseguir el camino de la palabra de Dios de la Santa Biblia. Y ya que llegó el momento de no poder continuar este camino dentro de la Iglesia Católica, lo haría ahora fuera de esta organización, pues yo veía que esta organización no tiene el propósito de obedecer a Dios, sino más bien lo que busca es no tener problema con la gente. Pero yo prefiero, me dije, no tener problema con Dios, aunque quizá lo pueda tener con alguna gente que no quiere aceptar la palabra de Dios. Pero ya el Señor Jesús lo advirtió con estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Más bien, temed a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Le entregué esta carta al arzobispo, me despedí de él, me fui al hotel a donde yo estaba hospedado, y cuando iba yo caminando por la calle, un pensamiento me sorprendió. Ahora sí, estoy sin religión, ahora estoy solo, ¿qué voy a hacer? Llegué al hotel y caí de rodillas en mi cuarto. Señor, dije en oración, ¿cómo llegaré a ti, no teniendo ahora religión? Allí me alumbró el Señor con su santa palabra. El Espíritu Santo me trajo a la memoria la palabra bendita que dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O la palabra que dice, porque hay un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Este fue el momento precioso de yo poner entonces mi confianza en nada, ni en nadie más que en el Señor Jesús, el único que está puesto para llevarnos a la íntima comunión con Dios desde ahora y para siempre. Recordé las palabras de Hebreos 7:25 que dicen, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Inmediatamente arreglé mi viaje de retorno a Usila. En llegando, reuní a los hermanos para darles la última noticia. Allí reunidos les dije, ya no estoy en la Iglesia Católica, porque allí no pude ser cristiano. Vendrá pronto otro sacerdote a este lugar de parte del arzobispo de Oaxaca. Y ahora quiero hacerles una pregunta. Cuando venga el nuevo sacerdote,
¿Preferirán ustedes estar con él para que les enseñe y les administre conforme a las doctrinas de Roma? ¿O están ustedes dispuestos a seguir el camino que hemos encontrado en la santa palabra de la Biblia? Pónganse de pie, les dije, los que ahora preferirán estar con el nuevo sacerdote para seguir conforme a las doctrinas de Roma. Ninguno se puso de pie. Otra pregunta: ¿quién los salvó a ustedes de su vida perdida? Todos contestaron: Cristo. Pónganse entonces de pie, si ustedes están dispuestos a seguir al Señor Jesús conforme a su santa palabra. Todos absolutamente se pusieron de pie. Y entonces uno de ellos me dijo que ya iba a llegar este momento y que ya tenía en su casa preparado un departamento para mí. También un hermano ofreció el patio de su casa para tener allí los cultos que teníamos. Pero lo más hermoso es que yo empecé a experimentar desde ese momento el poder maravilloso de Dios que cambia las vidas. Allí se terminaron mis vicios y mis problemas. Todos los problemas morales de diversa índole que tenía se terminaron cuando reconocí a Jesucristo como el único camino, el único Salvador que da vida, el único Señor que tiene para nosotros su palabra de verdad. Y cuando puse en Él toda mi confianza, allí fui salvo. Allí tuve la seguridad del perdón de mis pecados y allí experimenté también la libertad del poder del pecado. Allí se terminó la esclavitud, la servidumbre al pecado, para empezar desde ahora a ser siervo de la justicia. Gloria a Dios. Yo también soy ahora un testigo de la gloriosa salvación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de entonces, procedimos a obedecer el mandato del Señor de recibir el bautismo en agua por inmersión. Y llegó el momento en que, convenido con un pastor de la ciudad de Oaxaca, llegó a esos lugares y después del culto a propósito para este acto, fuimos bautizados más de 70 hermanos en esa ocasión. Más adelante, cada mes seguían bautizándose más y más hermanos, 50, 60, 70, 40, de las distintas comunidades de esos lugares. 5 años más permanecí en esos lugares de las sierras de Oaxaca y muchísimos más creyeron en el Señor Jesús. Y termino aquí, amado amigo, proclamando para ti que Cristo te ama y te quiere dar vida eterna. Deja tu propia opinión, confía en Él y sírvele, porque Él es el Señor. Y ahora te invito, amigo, a que reflexiones y aceptes en tu corazón al Señor Jesús. Lo puedes hacer en esta hora, con esta oración, que yo voy a hacerla contigo. Mira, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar. Dios está allí cerca de ti. Jesucristo está para recibir tu propia determinación. Oremos. Le pedimos tome un tiempo para elevar una oración. Habló para ustedes, en el amor del Señor Jesucristo, Luis Pacheco Carrillo, ex sacerdote católico, ahora siervo de Dios convertido al Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. El hermano Luis Pacheco continuó su trabajo llevando el Evangelio primeramente en la zona de la cuenca de Veracruz y Oaxaca. Asimismo transmitía por radio el Evangelio llegando a otros estados de la República Mexicana. Falleció en el año 1988, fundó un movimiento que alberga más de 100 iglesias en toda la República. Te invitamos a escuchar la segunda parte del testimonio del hermano Luis Pacheco, donde expone el trabajo de sus investigaciones, doctrinas romanas frente a la doctrina bíblica.